¿No entiendes aún cómo hacer preguntas con palabras de preguntas en inglés para obtener información específica sobre ciertas cosas? Pues bien, hoy vas a aprender a hacerlo con esta clase de inglés enfocada en el uso correcto de las palabras de preguntas en inglés. Así que mira el video hasta el final para que derives todo el beneficio del mismo y puedas superar este obstáculo. Y de la misma forma, para no perderte videos similares, sigue el canal, dale like y activa la campanita para que te lleguen las actualizaciones. Entonces, empecemos con esta clase de inglés. ¿Qué son, primero, las palabras de preguntas? Son aquellas que solicitan una información específica. Por ejemplo, en español, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Cuántos? ¿Cuánto? ¿Cuál? Esas son las palabras de pregunta. En inglés, todas estas palabras tienen una característica, que tienen las dos letras WH, ya sea al comienzo o en medio o al revés, dependiendo del tipo de palabra. Entonces, nuevamente, aprende a hacer preguntas correctamente en inglés. Hoy vas a ver qué significa cada palabra, cómo se construye, los errores más comunes de los hispanohablantes. Es decir, learn how to ask questions correctly in English, what each word means, how it's built, and the mistakes Spanish speakers make most often. Muy bien. Entonces empecemos. Estás viendo en este momento el material que he preparado para esta clase. Te leo lo que dice aquí para ir avanzando. Las palabras de pregunta llamadas WH words, es decir, palabras WH porque tienen, como dije anteriormente, las letras WH en su, cuando las pronuncias, cuando las escribes. Estas van al inicio de la pregunta para pedir información específica. Recalco, información específica. Una cosa, un lugar, un momento, una persona, una razón o una manera de hacer algo. Y por tanto cambian según la intención de la información que tú quieres que se te dé. ¿Cuál es la estructura? Estas palabras tienen una estructura específica. Primero, estás viendo este detalle aquí, question words más el auxiliar que puede ser do, does, did, is, are, was, were y will. Seguimos con el sujeto y el verbo. Aquí quiero que nos detengamos un momento antes de continuar, porque esta parte tú debes entenderla. La palabra de pregunta va primero, luego el auxiliar, luego el sujeto y después el verbo. En la siguiente información que te he preparado puedes verlo un poco más claramente, con los colores y todo. Primero tienes la question word, la palabra de pregunta. Luego cualquiera de estos grupos de auxiliares que los he puesto verticalmente para que comprendas. Primero el auxiliar do, does y did. Did es el pasado de do y does. Por si acaso, ese no es el verbo do, hacer. Ese es el auxiliar. En realidad no significa nada, no tiene una traducción directa per se. Lo que hace es afectar a la oración para transformarla, ya sea en una pregunta, en una negación o, en el caso de did, indicando pregunta pasado o negación pasado. No vamos a ver la negación en este momento, solo la pregunta. El otro grupo de auxiliares es del verbo to be, is, are. Is, are. Ya vamos a ver ejemplos de cómo funciona, pero me adelanto diciéndote que cuando está do, does o did, no puede estar is, are y viceversa. No funcionan de esa forma y lo vas a ver con los ejemplos. También está el otro auxiliar, was y were, que no es nada más y nada menos que el pasado del auxiliar is, are. Ser, son, está, están. Era, eran, estaba, estaban. Y el último auxiliar es will para indicar futuro, futuro. Convierte la oración en una oración en futuro. Y luego sigue el sujeto, que es la persona de quien se está hablando, y luego el verbo. Muy bien, no te vayas para que no te aburras. Mira la siguiente tabla que te voy a mostrar aquí. Déjame ampliarla para que se vea más bonito, más claro. Aquí tienes el ejemplo de lo que te estoy diciendo. Esta parte de la gramática como que no es tan agradable, pero es necesario que la entiendas, así que quédate, no te vayas, no va a durar mucho. Primero, aquí he puesto los auxiliares en orden, los que viste anteriormente, do, does y did, el primer grupo. Luego is, are, que es los del verbo to be, was, were, que es el verbo to be en pasado,
y will, que es el verbo to be en futuro. Y en el primer ejemplo tenemos la siguiente oración. Where, la palabra de pregunta al inicio, do, el auxiliar, you, la persona, live, el verbo. Entonces, where do you live? ¿Dónde vives tú? O simplemente, ¿dónde vives? En el segundo ejemplo, what does she eat for breakfast? Vemos el auxiliar does aquí después de la palabra de pregunta. What does she eat for breakfast? Es decir, ¿qué come ella en el desayuno? En el tercer ejemplo, el auxiliar did. When did they arrive? ¿Cuándo llegaron ellos? Fíjate que el did convierte la oración en pregunta y en pasado, mientras que do y does en las dos oraciones anteriores convierte la oración en pregunta, pero en el presente. Luego tenemos el auxiliar is, que es. Who is your teacher? ¿Quién es tu profesor? ¿Quién es tu profesor? Who is your teacher? Va también is después de la palabra de pregunta. Luego el otro auxiliar, are, son o están. Where are the books? ¿Dónde están los libros? Va también después de la palabra de pregunta, where. Luego en el pasado, was. Why was he absent yesterday? Why was, ¿por qué estuvo ausente ayer? En pasado, estuvo. Luego el auxiliar where. When, where they born, que traducido directamente significa cuándo fueron ellos nacidos o cuándo nacieron ellos. Where, fueron, porque recuerda que en inglés no tiene años la gente, sino que son años. Bueno, eso es tópico de otra clase, lo he explicado algunas veces en las lecturas para aprender inglés. Ya haré una clase específica sobre eso. Will para futuro. What will you do tomorrow? ¿Qué harás mañana? Eso, will, lo que hace es, no tiene una traducción per se. Lo que hace es afectar al verbo y transformarlo en futuro. El verbo es hacer, futuro, harás. Y ahí tienes tú cómo funciona cada uno de los auxiliares. Si no lo entendiste así, veámoslos de esta forma. El patrón para recordar. Primero va la question word más do más el sujeto más el verbo. Tenemos ahí where, que significa dónde, do you live. Aquí el auxiliar, dónde pregunta tú vivir o dónde vives. Te voy a traducir así y individualmente qué significa cada palabra para que la entiendas y luego cómo se debería entender en español. En el siguiente ejemplo tenemos la question word más el otro auxiliar que es does más el sujeto y el verbo. Es decir, what, ¿qué does she eat? ¿Qué pregunta ella comer? Es decir, ¿qué come ella? ¿Y por qué se usa does? Porque estoy usando la tercera persona del singular, que es she, he e it. En este caso, she. En el anterior usé do porque no estoy usando tercera persona, sino you. Es decir, cualquiera de las otras personas. Luego tenemos el tercer ejemplo, que es el pasado de do y does. Palabra de pregunta, question word, más did, más el sujeto, más el verbo. Ejemplo, when did they arrive? Es decir, ¿cuándo pasado ellos arribar? O ¿cuándo llegaron? ¿Cuándo arribaron? ¿Cuándo llegaron? When did they arrive? Otro ejemplo, vamos avanzando. Ya casi se termina esto, no te vayas. Ahórrate un poquito con tu paciencia, mira el video. Sé que la gramática es aburrida, pero te va a ayudar. No te vayas, sigamos adelante. La otra es question word más is, más el sujeto, más el complemento. Y aquí tenemos who is your teacher. Who is your teacher? Es decir, ¿quién es tu profesor? ¿Quién ser tu profesor? ¿Quién es tu profesor? ¿Ok? Luego tenemos con are. El patrón es question word más are más el sujeto más el complemento. Ejemplo, where are the books? Where are the books? Es decir, ¿dónde están los libros? Esa traducción sí es directa. Luego tenemos con was, con el pasado, y ya quedan solo tres, no te vayas. Question word, la palabra pregunta, más was, más el sujeto, más el complemento. Ejemplo, why was he absent? Traducido es,
¿Por qué estaba él ausente o por qué estuvo ausente? Why was he absent? Penúltimo ejemplo, palabra de pregunta, where, más el sujeto, más el complemento. Ejemplo, when were they born? When were they born? ¿Cuándo fueron ellos nacidos? Es decir, ¿cuándo nacieron ellos? ¿Cuándo nacieron ellos? ¿Ok? When were they born? Traducido directamente, ¿cuándo fueron ellos nacidos o cuándo nacieron? Y el último ejemplo, question words más will, que es para el futuro, más el sujeto, más el verbo. Es decir, what will you do tomorrow? ¿Qué futuro tú hacer mañana? O ¿qué harás mañana? ¿Qué harás mañana? ¿Ok? Will. ¿Qué futuro tú hacer tomorrow? ¿Qué harás mañana? Perfecto. Y hasta ahí con esa explicación. Ahora, volvamos aquí para analizar cada una de estas palabras. La explicación anterior fue para ampliarte y darte el material que tú puedas entender el uso de esos auxiliares, porque es importante. Es importante. Si lo quieres revisar, te voy a dejar el enlace de mi blog de Aprender Inglés, donde lo puedes leer, lo puedes copiar, lo puedes usar para clases, para estudio, para reforzar tu aprendizaje. Puedes leerlo ahí si tú eres una persona de lectura. Entonces, vamos ahora con el análisis individual de cada una de las 11 palabras de pregunta. Pero antes de continuar, te animo a visitar la descripción de mi video, porque ahí vas a encontrar dos ayudas muy buenas para aprender inglés, que son las sopas para aprender inglés, libros que yo he creado. ¿En qué consisten? En unos libros de Amazon, valga la redundancia, donde tú buscas las palabras de una serie de grupos de palabras que te van a ayudar a aumentar tu vocabulario y te van a hacerlas aprender mientras te diviertes encontrándolas y resolviendo las diferentes sopas de letras. Es una actividad lúdica muy buena que tiene el aprendizaje enlazado y que puedes incluso regalar ya sea a niños o a los mayores de la casa que les gustan este tipo de actividades. Recuerda, visita la descripción, allí está el enlace de Amazon, de mi Amazon Store y individualmente de cada libro donde los puedes adquirir. Son baratos y con eso también ayudas al canal. Muy bien, sigamos entonces con la primera palabra. Bien, la primera palabra es how many. How many, que traducido significa cuántos o cuántas. ¿Cuándo se usa? Se usa para preguntar por cantidades de sustantivos contables, es decir, cosas que se pueden contar, como libros, personas, carros, etcétera. Cosas contables, ¿ok? En inglés nos dice is used to ask about quantities of countable nouns. Se usa para preguntar sobre cantidades de cosas contables. Y el modelo para esta es how many más el sustantivo en plural, más do o das, más el sujeto, más el verbo. Pero eso mejor con los ejemplos. El primer ejemplo nos dice, how many, cuántos, books, ahí está el sustantivo en plural, books, los libros, de 2 en adelante, obviamente, el do, el auxiliar do, you, la persona, have, tener. Es decir, ¿cuántos libros tienes? How many books do you have? Repite, how many books do you have? Muy bien, ¿cuántos libros tienes? El siguiente ejemplo, how many, ¿cuántos students, estudiantes en plural, are in your class? Están, el auxiliar están, in your class, en tu clase. Es decir, ¿cuántos estudiantes hay en tu clase? ¿Están en tu clase o hay en tu clase? Que sería la traducción. Repítelo. How many students are in your class? ¿Cuántos estudiantes hay en tu clase? El tercer y último ejemplo. How many times, ¿cuántas veces have you, as tú, traveled, viajado, abroad, al exterior? Repítelo. How many times have you traveled abroad? ¿Cuántas veces has viajado al extranjero? En este caso, el auxiliar es have you. Esta es una oración, una pregunta en presente perfecto. Ya estudiaremos en otro momento el presente perfecto con más detalle porque requiere mucho desglose. Entonces, how many times have you traveled abroad? ¿Cuántas veces has estudiado antes? ¿Has viajado antes? Entonces, recuerda, cada vez que tú quieras preguntar sobre cuántos
de cosas contables, pregunta. Por ejemplo, ¿cuántas plumas tienes? How many pens do you have? ¿Cuántas enamoradas has tenido? How many girlfriends have you had? ¿Cuántas cuántas manzanas hay sobre la mesa? How many apples are there on the table? Y así por el estilo. Recuerda el siguiente error. Uno usar así. Books es contable. Así que se usa how many, no how much. How much es para otros casos, ya lo vamos a ver también. Por ejemplo, no se dice how much books do you have? ¿Cuántos muchos libros hay? No, sino how many books do you have? Cosas que puedes contar. El siguiente caso es how much. How much, que ya no es cuántos, cuántas, sino cuánto, cuánta. Se usa para preguntar por precios y cantidades incontables, como por ejemplo agua, dinero, tiempo, azúcar. ¿Ok? It's used to ask about prices and uncountable quantities. Se usa para preguntar sobre precios y cantidades incontables. Y su estructura es how much más aquello sobre lo que preguntas, el sustantivo incontable, is, does, el auxiliar, más el sujeto y lo que quieras poner. Veamos los ejemplos para aclarar mejor esto. Tenemos ahí how much, cuánto, does, el auxiliar, pregunta, this, esto, cost, costar. Repítela. How much does this cost? How much does this cost? Es decir, ¿cuánto mucho, pregunta, esto costar? O ¿cuánto cuesta esto? ¿Sí? Luego tenemos how much, cuánta, water, agua, do, auxiliar, you, tú, drink, bebes, daily, diariamente, diariamente, ¿ok? Repítela. How much water do you drink daily? How much water do you drink daily? Es decir, ¿cuánta mucha agua, pregunta, tú beber diariamente? O ¿cuánta agua bebes al día? ¿Ok? Y el último ejemplo. How much, cuánto, money, dinero, do, pregunta auxiliar, you, tú, need, necesitar. Repítelo. How much money do you need? How much money do you need? ¿Cuánto dinero necesitas? Y no cometas el siguiente error común. People se puede contar. La gente se puede contar. People, que es gente, se puede contar. Así que va con how many. How many, aunque suene raro en español. ¿Ok? Por ejemplo, no se debe decir how much people are there. ¿Cuánta gente hay? Sino how many people are there. How many people are there. ¿Cuánta gente hay? ¿Ok? Vamos con la siguiente palabra. No te vayas, sigue conmigo, estamos aprendiendo. Bien, la siguiente palabra es what. What. ¿Qué, en otras palabras, en español? Se usa para preguntar por cosas, actividades o información abierta. En otras palabras, en inglés, used to ask about things, activities, or open-ended information. ¿Ok? Su estructura es what más el auxiliar, que ya los vimos cuáles son, más el sujeto, más el verbo. Veamos con los ejemplos que se entiende mejor. What, ¿qué? Do, pregunta. You, tú. Do, hacer. For, para. A, un. Living, vivir. Vivir. Es decir, what do you do for a living? Repítelo. What do you do for a living? O en otras palabras, ¿qué haces para vivir o a qué te dedicas? La siguiente. What, qué, are, estás, you, tú, doing, haciendo, right, justo, now, ahora, ahora. Repítelo. What are you doing right now? What are you doing right now? Es decir, ¿qué estás tú haciendo justo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Y el último ejemplo. What, ¿qué? Does, pregunta, this, esta, word, palabra, mean, significa. Todo junto. What does this word mean? ¿Qué, pregunta, esta palabra significar? O
¿qué significa esta palabra? What does this word mean? Cuidado, cometes el siguiente error. ¿Cuál es tu nombre? No se traduce con cuál en inglés. En español usamos cuál, pero en inglés siempre es what. ¿Cuál? Ya lo veremos más adelante, es para otras cosas. Entonces, what is your name? What is your name es la forma correcta de decirlo. Nunca se dice which, que es el equivalente a cuál, cuando escoges de varias cosas. Which is your name? Nada, prohibido, eso no se usa. Muy bien, vamos con la siguiente palabra. What time? What time? Es decir, ¿a qué hora? ¿Qué tiempo? Traducido significa ¿a qué hora? Esto se usa para preguntar por la hora exacta del día. O en otras palabras, used to ask about clock times during the day. ¿Ok? Entonces, su estructura es what time, ¿qué hora? Más el auxiliar, does, do, does, is, más el sujeto, más el verbo. Ejemplo. Tenemos aquí el primer ejemplo. What time, ¿a qué hora? Do, pregunta, you to wake, despertar, wake up. Todo junto, despertar para arriba iba a decir, pero es wake up, despertar. What time, repítelo. What time do you wake up? What time do you wake up? Es decir, ¿a qué hora te despiertas? Otro ejemplo. What time, ¿a qué hora? Does, auxiliar pregunta, la movie, película, start, inicia o comienza. Todo junto, repite. What time does the movie start? Otra vez. What time does the movie start? Es decir, ¿a qué hora empieza la película? La siguiente. What time, ¿qué hora? Is, es, ese sería el auxiliar. It, esta. Repítelo. What time is it? What time is it? Es decir, ¿qué hora es? Esa es una pregunta que debes aprenderte de memoria. Porque si estás en un país de habla inglesa, en algún momento lo vas a necesitar. De hecho, es cuestión diaria ya. What time is it? ¿Qué hora es? Error común que debes evitar. No se traduce hora como hour en esta pregunta. Siempre es what time. What time. No se te ocurra usar una frase como esta. What hour do you wake up? Eso es un error. What hour? No. Es what time do you wake up? What time do you wake up? Vamos con la siguiente. Y tenemos aquí when, que significa cuándo. Esta palabra se usa para hacer preguntas, para preguntar sobre el tiempo en general, ya sea fechas, días, estaciones, eventos, no la hora exacta. It's used to ask about time in general, not exact clock times. Su estructura es when, cuando, más el auxiliar, más el sujeto, aquello de lo que se habla, y el verbo. Ejemplos. Primero, when, cuando, is, es, your, tu birthday, cumpleaños. Repítelo. When is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Segundo ejemplo. When, cuando, did, pregunta pasado, you, tú, arrive, arribar. When did you arrive? Repite. When did you arrive? ¿Cuándo llegaste? When did you arrive? El tercero, when, cuando, will, auxiliar de futuro, you, tú, finish, terminar, the project, el proyecto. Repítela toda completa. When will you finish the project? Otra vez. When will you finish the project? Es decir, ¿cuándo terminarás el proyecto? Y recuerda este error común que debes evitar. Si la respuesta es una hora exacta, por ejemplo, a las 3 en punto, usa what time, no when. Entonces tú no puedes hacer esto. When does the class start? Esperando como respuesta a las 3 en punto. When does the class start? No. ¿Cuándo empieza la clase? No. ¿Por qué? Porque estás esperando que te den respuesta sobre una hora específica. En ese caso lo que debes decir es what time does the class start? ¿A qué hora empieza la clase? Vamos con el siguiente. Tenemos aquí where, que es dónde. Esta se usa para preguntar sobre lugares y ubicaciones. En otras palabras,
used to ask about places and locations, lugares y ubicaciones, places and locations. Y su estructura es where más el auxiliar, más el sujeto, más el verbo. Ejemplos de oraciones, vamos a mover esto un poquito más abajo. Tenemos aquí where, donde, do, pregunta, you, tú, live, vivir. Repite, where do you live? Where do you live? Es decir, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Ok? Where, el siguiente ejemplo, where, ¿dónde? Is, está, ese es el auxiliar, la nearest, más cercana, pharmacy, farmacia. Todo junto, repítelo. Where is the nearest pharmacy? Otra vez. Where is the nearest pharmacy? ¿Dónde está la farmacia más cercana? Otro ejemplo, el último. Tenemos where, ¿dónde? Are, estás, you, tú, going, yendo. Todo junto. Where are you going? Otra vez. Where are you going? Es decir, ¿a dónde vas? ¿A dónde estás yendo? ¿A dónde vas? Y finalmente evita este error común. No olvides el auxiliar are. En inglés no se puede emitir como en el español hablado casual. Entonces, tú no puedes decir where are you from, sino where are you from? Where are you from? Aunque últimamente el inglés ha variado tanto de que es factible que escuches que alguien lo usa así y que eso se considera nivel C2 porque replica la forma común de ellos de comunicarse. Y de hecho está clasificado así. Pero hablar bien inglés es hablar bien inglés definitivamente, ¿no? Entonces debe ir are, sobre todo si está escrito, si estás en una reunión formal, no puedes sonar como tan informal, ¿me explico? Where are you from? Sí, te van a decir así, pero debería ser where are you from. Sigamos con la siguiente. Aquí tenemos which, que significa cuál o cuáles. Se usa para preguntar por cosas específicas cuando se elige entre un grupo limitado o conocido de opciones. Used to ask about specific things when choosing from a limited set of options. Y la estructura es which, que es cuál o cuáles, el sustantivo, el auxiliar, el sujeto y el verbo. Los ejemplos nos enseñan mejor eso. Tenemos el primero, which, cuál, color, color, do, pregunta, el auxiliar pregunta, you, tú, prefer, preferir, blue o red, azul o rojo. Ahora sí, todos juntos, repite por favor. Which color do you prefer? Blue or red? Otra vez, which color do you prefer? Blue or red? Es decir, ¿cuál color prefieres? ¿Azul o rojo? El siguiente, which, cuál, one, uno, is, ese es el auxiliar, yours, tuyo. Todo junto, vamos, repite. Which one is yours? Otra vez. Which one is yours? Es decir, ¿cuál es el tuyo? Y el último ejemplo. Which, ¿cuál? Restaurant, restaurante, should, deberíamos, we, nosotros, go, ir, to, a. Todo junto. Which restaurant should we go to? Otra vez. Which restaurant should we go to? Es decir, ¿a cuál restaurante deberíamos ir? Y evita el siguiente error común. Usa which, no what, cuando hay opciones limitadas o específicas para elegir. Recuerda que what es más general cuando hay más opciones. Por ejemplo, what one is yours, eso es un error, eso no se hace, sino que lo correcto es decir which one is yours. ¿Cuál es tuyo? Porque hay varios delante y de uno de esos hay que escoger el que es de tu amigo. Sigamos entonces con la siguiente palabra. Vamos adelante. Tenemos aquí who, que significa quién o quiénes. Y esta palabra se usa para preguntar por personas, por individuos. ¿Quién hace algo o quién es alguien? Entonces es used to ask about people. About people. Se usa para preguntar sobre personas. Ejemplo, who, quién, más el verbo. O también puede ser who, quién, más el auxiliar, más el sujeto o más el verbo. Ejemplo, who, quién,
Is, está, ese es el auxiliar. Calling, llamando. Who is calling? Repeat. Who is calling? ¿Quién está llamando o quién llama? Segundo ejemplo. Who, quién, did, pasado, you, tú, meet, conocer, yesterday, ayer. Repite. Who did you meet yesterday? Otra vez. Who did you meet yesterday? ¿A quién conociste ayer? Y el último. Who, quiénes, are, son, your, los tuyos, best, mejores, friends, amigos. Todo junto, repite. Who are your best friends? ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Ok? Y evita el siguiente error. El orden es palabra de pregunta más auxiliar más sujeto, no al revés. Por ejemplo, no se puede decir who you are, sino who are you. Perfecto. Entonces, who es para persona. ¿Quieres preguntar algo sobre una persona? Usas who. Sigamos adelante. Y ya nos quedan solo 3, así que no te canses, vamos adelante porque estás aprendiendo totalmente gratis cómo usar esto. Es un regalo que te estoy dando. Sigamos con why. Repite, why. Es decir, ¿por qué? Para preguntar, ¿por qué? Hay 2 why. Para preguntar, why, y siempre la respuesta va a ser because. Because, que es el por qué de respuesta. Ambos significan por qué. Entonces, ¿cuándo se usa why? Para pedir razones y explicaciones, el porqué de algo. En otras palabras, used to ask for reasons and explanations. Se ha usado para preguntar por razones o explicaciones. Ejemplo, why, ¿por qué? De ahí viene el auxiliar, más el sujeto, más el verbo. Ejemplo, why, ¿por qué? Are, estás, you, tú, learning, aprendiendo English, inglés. Repite, todo junto. Why are you learning English? Otra vez. Why are you learning English? ¿Por qué estás aprendiendo inglés? Segundo ejemplo. Why, ¿por qué? Did, pasado, pasado pregunta. She, ella, leave, salir o irse. Early, temprano. Todo junto. Why did she leave early? Why did she leave early? ¿Por qué ella salir temprano o por qué se fue temprano ella? ¿Por qué se fue temprano? La siguiente. Why, ¿por qué? Is, es, the, el, sky, cielo, blue, azul. Todo junto. Repite. Why is the sky blue? Why is the sky blue? ¿Por qué es el cielo azul? ¿Por qué el cielo es azul? Y evita este error. Recuerda, why es para pregunta. 2 palabras, ¿por qué? Se responde con because, lo que ya te había dicho. Una palabra, ¿por qué? No los confundas. Es decir, why? Because I want. Why? Because I want. No debería ser así. Lo correcto es decir, why? Because I want to. ¿Por qué? Porque yo quiero. Ahí están los dos juntos. Vamos con la siguiente palabra. Ya nos quedan solo 2. No te vayas, no te rindas. Saca esas ganas de aprender de ti. Vamos adelante. Tenemos ahora how. How. Escucha bien la pronunciación. Repítela, que algunos estudiantes tienen problema con eso. How. Como que fuera J-A-U. How. Como saludaban los indios, ¿te acuerdas? En las películas viejas del oeste. How. How. ¿Cómo? ¿Cuándo lo usas? Para preguntar por la manera, la forma en que se hace algo o por un estado o condición. En otras palabras, used to ask about the way something is done or a state or condition. Y su estructura es how más el auxiliar más el sujeto más el verbo. Ejemplo, how, pregunta, do, auxiliar, you, tú, make, hacer, coffee, café. Todo junto. How do you make coffee? How do you make coffee? ¿Cómo haces café? ¿Cómo haces tu café? Segundo ejemplo. How, ¿cómo? Are, estás you, tú, feeling, sintiendo, today, hoy. Es decir, repítelo todo. How are you feeling today? Otra vez. How are you feeling today? ¿Cómo te estás sintiendo hoy o cómo te sientes hoy? Luego tenemos otro. How, ¿cómo?
did, pregunta pasado, ese es el auxiliar. You, tú, learn, aprender English, inglés. Todo junto. How did you learn English? Otra vez. How did you learn English? ¿Cómo aprendiste inglés? ¿Cómo aprendiste inglés? Y pon atención al error común. How is he? Pregunta por su estado, cómo se siente. Para preguntar cómo es su personalidad, usa más bien what is he like. Esa es una confusión que se tiene, ¿no? How is he? ¿Cómo es él? No es la pregunta correcta. Eso pregunta cómo está él, cómo está, cómo se encuentra. Si quieres saber la descripción, what is he like? ¿Cómo luce? ¿Ya? Ejemplo, how is he? Está mal, preguntando por personalidad. Para personalidad is what is he like? What is he like? Personalidad es lo que contesta eso. Y la última palabra es la siguiente. No te vayas, sigamos. Pilas aquí porque esta es una palabra que genera un poquito de confusión muchas veces. Whose, whose, como que fuera J-U-S, whose, que significa de quién, ¿ok? Es una palabra extra, se usa para preguntar por posesión, es decir, a quién le pertenece algo. Entonces, used to ask about possession. Y su estructura es whose más el sustantivo más el auxiliar is o are más el sujeto. Ejemplo, whose, de quién, phone, teléfono, is, es, this, este. Todo junto. Whose phone is this? Whose phone is this? ¿De quién es este teléfono? Segundo ejemplo. Whose, de quién, keys, llaves, are, son, these, estas. Whose keys are these? Repite. Whose keys are these? Es decir, ¿de quién son estas llaves? Y último ejemplo, whose, ¿de quién? Idea, idea, was, era, it, esta. Todo junto. Whose idea was it? Repite, whose idea was it? ¿De quién fue la idea? Ahí está clarísimo cómo se usa, ¿de quién? Error común que debes evitar. Whose para posesión y whose que suena igualito, que es la contracción de who is o quién es. Suenan igual, pero se escriben diferente. No los confundas. Por ejemplo, whose phone is this? Es incorrecto poner como está al inicio, whose, who más apóstrofe más s. No, eso es quién es. Lo correcto es poner whose phone is this? ¿De quién es este teléfono? No los confundas. Cuando veas apóstrofe S, es contracción de quién es. ¿Listo? Y por último, antes de terminar, te muestro esta tabla de referencia rápida y hacemos un repaso súper rápido de esto. Recuerda, how many significa cuántos, cuántas, y se usa para cantidades contables, para preguntar cuántos hay de cosas que puedes contar. How much significa cuánto o cuánta y pregunta sobre precios o cantidades incontables, como la capacidad del agua, etc. Y cuánto cuesta algo también. Tenemos ahí también la siguiente, que es what. What significa qué y sirve para preguntar sobre cosas y cuestiones generales. What time significa a qué hora y preguntas sobre una hora exacta del reloj. When significa cuándo y preguntas sobre el tiempo o un momento en general. Where significa dónde y preguntas sobre lugares. Which significa cuál es y preguntas sobre opciones específicas cuando tienes varias cosas delante tuyo de las cuales tienes que escoger. Who, quién o quiénes, preguntas sobre personas. Why es que significa por qué, está preguntando sobre razones o explicaciones. How significa cómo y está preguntando sobre la manera, la forma de hacer las cosas. Y finalmente, whose, que fue la palabra bono, pregunta de quién y está preguntando sobre la posesión de algo.
a quién le pertenece algo, alguna cosa. Entonces, esas son todas las palabras de pregunta en inglés. Lo voy a subir esta imagen como referencia, la puedes descargar en la ventana de publicaciones en el perfil de mi canal de YouTube, de este canal. Anda al perfil y ahí tú lo puedes ver. Y acá, finalmente, hay una serie de ejercicios de práctica que también te los voy a poner en forma de cuestionario, donde tú puedes practicar un poquito esto. ¿Listo? Entonces, con eso hemos terminado. Espero que esta explicación haya sido muy útil para ti, de seguro lo es. Repásala y más que nada, practica creando oraciones. Crea oraciones. Apaláncate con la inteligencia artificial para crear oraciones. Por favor, visita la descripción de este video donde tengo muchas más recomendaciones para ti. Si quieres estudiar inglés conmigo, ahí está el enlace, teléfono, correo, a través del cual tú puedes contactarme para el curso de inglés. Y déjame saber qué te pareció este video. Déjame saber si tienes otra necesidad, si necesitas alguna clase. Comenta, déjame tus comentarios, déjame tus impresiones, regálame un like y comparte para llegar a más personas. Y nunca olvides, aprende inglés y logra tus sueños. Excelente día a todos. Chao.